Hola, esto es Badjavi, tu canal de serigrafía y sublimación, y hoy vamos a ver cuánto rinde 1 kilo de tinta. Y bueno gente, arrancamos el video de hoy. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hoy vamos a ver, como ya dije en la intro, ¿cuánto rinde 1 kilo de tinta? La verdad que es una pregunta que siempre aparecía en los vivos, así como a las perdidas, y yo nunca me había puesto a calcular y no lo sabía a la hora de responder. Y justo ahora me vino un trabajo, compré 1 kilo de tinta y estampé un par de remeras. Y justo ahora, antes de entregar las remeras, me acordé de esas consultas y agarré y vine, miré el tarro y dije, bueno, voy a hacer el video para poder mostrarle cuánto rinde 1 kilo de tinta. Si bien yo no lo gasté a todo el kilo, acá tenemos lo que queda del tarro. Lo voy a abrir, pero me voy a manchar todos los dedos, pero bueno, queda un poquito ahí en el tarro, como verán. En total queda pesado, ahí 377 gramos quedan de tinta. Lo que yo voy a tratar de hacer en este video es más o menos un aproximado. Si bien queda estos 377 gramos de tinta, es darle un aproximado para toda esa gente que me preguntaba en los vivos. Y porque si no después me voy a olvidar, o sea, porque me va a quedar estos gramos. Después uno vieron que lo mezcla, si no lo usa para ponerle pigmento y ya se me va a perder la cuenta. Entonces digo, bueno, le tiro este aproximado de cuánto me rindió a mí para que después ustedes hagan sus cálculos, porque creo que casi todos lo hacen. Casi todos me lo preguntan por el tema de los presupuestos o para saber si le vienen con varias remeras, si tienen que comprar 1 kilo, 2 o 3. Así que bueno, la idea es dar este aproximado. Vamos a ver, les voy a mostrar las remeras porque obviamente esto influye el tema de cuánto rinde en el tamaño del diseño, si el diseño es un color plano, si es un diseño lineal, si tiene semitonos, y también la cantidad de bajadas que le tenemos que dar por el poder cubritivo que tenga cada una de las tintas. Este es un blanco super cobertura de la marca Color Mixing, como ya saben, y yo lo dije en uno de los últimos vivos que hice estampando un par de estas remeras. No, a mí Color Mixing no me paga ni nada, o sea, yo lo digo a la marca para que tengan una referencia, pero no lo tomen que como que yo siempre digo Color Mixing para que ustedes vayan y compren Color Mixing. Yo lo tiro porque es la tinta que estoy usando ahora, y como ya saben a la gente que sigue el canal, yo fui usando diferentes tintas a lo largo de este tiempo, y ahora actualmente estoy usando esta. Les voy a ir mostrando las remeras, la cantidad de remeras que estampé y bueno, las características de cada uno. Para las características de cada una, el tema de hilaje de yablones, cantidad de bajadas, y después al final del video vamos a ver cuánto rinde 1 kilo de tinta aproximadamente. Y bueno gente, vamos con las remeras. Acá tenemos 15 remeras, igual no son la totalidad, pero bueno, vamos por parte para ser más específico y dar la mayor cantidad de datos para el video. Estas remeras fueron estampadas con un yablón de 64 hilos y la cantidad de bajadas fueron 4. Ahora lo que voy a hacer es pasar con una regla a medir el tamaño del diseño. Pero bueno, acá ven, por las dudas, si les gusta el diseño, esto es de una ilustradora de acá de Rosario que se llama Pia. Seguro va a aparecer el Instagram por si la quieren seguir y ver los diseños que hace, que está muy bueno. Y bueno, y como ven también, el diseño es una trama de semitonos. Y bueno gente, acá vamos a la medida del diseño. Acá tenemos, esto fue una prueba que hice para mostrársela a la clienta, y también para aclarar el tema de las bajadas, porque a muchos le parece que fueron muchas las bajadas a hacer 4. En el grupo de Telegram me lo dijeron, che, ¿por qué tantas? Hice esta prueba, se la mostré a la clienta. Había pruebas con 3 bajadas y con 4, quedó esta, se las mostré, le quedó la de la 4ª bajada, para cualquiera que le interesen esos tipos de detalles. Bueno, pero vamos al tamaño. Tenemos 37,5 de largo por 27 de ancho, 37,5 por 27 de ancho, un diseño con trama de semitonos, 4 bajadas, yablón de 64 hilos, 15 remeras. Y ahora pasamos a las otras remeras. Y bueno gente, acá tenemos la otra tandita de remeras, es de la misma ilustradora que es Pia, que ya le habrá aparecido el Instagram. Tenemos 9 remeras acá, igual en total son 10, acá tengo esta en la mano que es la que vamos a medir la estampa, pero bueno, ahí miren la estampa. Acá ya tenemos un color plano con un par de líneas, se gastó
bastante de tinta en este, más que por ahí en el semitono, aunque parezca que sí, pero acá hay mucho más carga de tinta en la estampa. Acá también fueron 4 bajadas, un llablón de 64 hilos. Así que bueno, ahora lo que queda también hacer como la otra, medir la estampa. Así que bueno, hacemos lo mismo, venimos acá con la regla y vamos a medir el fantasma. Mide 38 centímetros de largo por... acá está medio difícil porque es como un triángulo, pero voy a medir todo el ancho acá. 38 por 29. Por 29, acá sería así. Sí, por 29 y medio, 29. Le damos 29 porque acá vemos que el diseño hace como un triángulo. Así que dijimos 38 de largo por 29 de ancho. Y para hacer el conteo final, gente, acá vamos a ver que bueno, en total de las remeras son 25, como vieron, 15 remeras son con el diseño del ojo en semitonos y 10 son con el fantasma. Pero la particularidad de toda esta tanda, que las 25 remeras tienen este logo en el pecho izquierdo. El tamaño del loguito este es 8×8 y la cantidad de bajadas de estos logos fueron 3 bajadas. Así que tenemos 25 remeras con un logo de 8×8, cantidad de bajadas 3 bajadas y el llablón de 47 hilos. Y bueno, gente, ya para hacer todos los totales de lo que vendría a ser cuánto rinde 1 kilo de tinta, si vamos a gramos, 1 kilo serían 1000 gramos y le restamos los 377 gramos y yo para este trabajo utilicé 623 gramos de tinta al agua blanco super cobertura. Para hacer como un promedio en general, vimos que las estampas de largo de lo que vendría a ser el ojo, de largo del ojo y del fantasma, el ojo mide 37,5 de largo y el fantasma 38, y de ancho del ojo mide 27 y del fantasma 29. Podríamos hacer un global que estampamos 25 remeras de un promedio de lo que vendría a ser largo de tamaño entre 37,5 para promediar, para hacer como un cierre global. 37,5 de largo, estampamos 25 remeras 37,5 de largo, por uno mide 27 y otro 29, lo cerramos en 28 por 28 de largo. Así que estampamos 25 remeras por 37,5 de largo por 28 de ancho para cerrar y hacer como un número global y hacerlo un poco más en concreto, así no se confunde con dos diferentes medidas de estampa. Y la cantidad de bajadas de esta estampa fueron 4 bajadas de tinta. Y tenemos que anexarlo, esto sí que lo comparten todas las remeras, 25 estampas frontales de 8×8. Así que bueno, espero que se entienda. Eso es lo que nos rindió este tarro de 1 kilo. Como ya saben, sobran 377 gramos. Pero bueno, quería hacerlo el video. Espero que se entienda. Cualquier cosa que ustedes tengan una duda, lo dejan en la caja de comentarios, como ya saben. Así que bueno, creo que hasta acá llegó el video de hoy y fue bastante rápido. Y nada, como les digo siempre, espero que les haya gustado y más que les haya servido para la hora de calcular presupuestos o también calcular si tienen que comprar 1 kilo, 2 kilos o lo que sea. Un saludo, nos vemos la semana que viene y estén atentos al canal que estamos haciendo más vivos y están habiendo nuevas secciones y hay mucho de participación de ustedes en el canal. Así que nos vemos.